Damas y caballeros, muy buenas noches, muy buenos días a todo el mundo. En esta oportunidad vamos a darle un repaso o un recordatorio al fixture eliminatorias sudamericanas de fútbol Qatar 2022. Recordemos que antes de la pandemia ya se había programado estos partidos y ahora se va a reiniciar y veremos a ver quiénes son y cuáles son los grupos que se enfrentan en las primeras fechas. Ahí tenemos el listado. La fecha 1, Uruguay versus Chile, Colombia versus Venezuela, Brasil versus Bolivia, Paraguay versus Perú, Argentina versus Ecuador. Fecha 2, Perú versus Brasil, Venezuela versus Paraguay, Bolivia versus Argentina, Chile versus Colombia, Ecuador versus Uruguay. Fecha 3, Colombia versus Uruguay, Brasil versus Venezuela, Bolivia versus Ecuador, Argentina versus Paraguay, Chile versus Perú. Fecha 4, Uruguay versus Brasil, Perú versus Argentina, Venezuela versus Chile, Paraguay versus Bolivia, Ecuador versus Colombia. Fecha 5, Colombia versus Brasil, Venezuela versus Ecuador, Bolivia versus Perú, Argentina versus Uruguay, Chile versus Paraguay. Fecha 6, Uruguay versus Bolivia, Perú versus Venezuela, Brasil versus Argentina, Paraguay versus Colombia, Ecuador versus Chile. Fecha 7, Uruguay versus Paraguay, Perú versus Colombia, Brasil versus Ecuador, Bolivia versus Venezuela, Argentina versus Chile. Fecha 8, Colombia versus Argentina, Venezuela versus Uruguay, Paraguay versus Brasil, Chile versus Bolivia, Ecuador versus Perú. Fecha 9, Perú versus Uruguay, Venezuela versus Argentina, Bolivia versus Colombia, Chile versus Brasil, Ecuador versus Paraguay. Fecha 10, Uruguay versus Ecuador, Colombia versus Chile, Brasil versus Perú, Paraguay versus Venezuela, Argentina versus Bolivia. Fecha 11, Uruguay versus Colombia, Perú versus Chile, Venezuela versus Brasil, Paraguay versus Argentina, Ecuador versus Bolivia. Fecha 12, Colombia versus Ecuador, Brasil versus Uruguay, Bolivia versus Paraguay, Argentina versus Perú, Chile versus Venezuela. Fecha 13, Uruguay versus Argentina, Perú versus Bolivia, Brasil versus Colombia, Paraguay versus Chile, Ecuador versus Venezuela. Fecha 14, Colombia versus Paraguay, Venezuela versus Perú, Bolivia versus Uruguay, Argentina versus Brasil, Chile versus Ecuador. Fecha 15, Colombia versus Perú, Venezuela versus Bolivia, Paraguay versus Uruguay, Chile versus Argentina, Ecuador versus Brasil. Fecha 16, Uruguay versus Venezuela, Perú versus Ecuador, Brasil versus Paraguay, Bolivia versus Chile, Argentina versus Colombia. Fecha 17, Uruguay versus Perú, Colombia versus Bolivia, Brasil versus Chile, Paraguay versus Ecuador, Argentina versus Venezuela. Fecha 18, finalmente, Perú versus Paraguay, Venezuela versus Colombia, Bolivia versus Brasil, Chile versus Uruguay y Ecuador versus Argentina. Ese es el fixture, damas y caballeros. Esperemos el reinicio de los encuentros que está programado para este mes de octubre y veremos cómo va evolucionando según la programación y la situación que atravesamos. Un gusto saludarlo.